toca nuevamente el tema, otro tema de mucha importancia, que es el tema de Wi-Fi. Como saben, es un tema, una tecnología que representa grandes oportunidades para nosotros, pero también representa grandes dolores de cabeza. Como saben, mucho de la problemática que se ha estado enfrentando en el tema de Internet tiene que ver con el mala implementación o mal manejo de esta tecnología. Entonces, de ahí creo que tiene la relevancia entender la tecnología, la correcta implementación que se haga de esto, y para lo cual pues le damos la bienvenida a Patricio Latini de ARRIS, quien nos va a platicar a mayor profundidad del tema de Wi-Fi. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sé que es medio difícil empezar después del almuerzo, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más entretenido y ágil posible. Como decía, mi nombre es Patricio Latini, yo soy el Chief Technologist para ARRIS en Latinoamérica. Mucha gente la conozco. Bueno, tengo 15 años de experiencia en el mercado, hace 8 años que estoy con ARRIS. Antes estuve con Motorola y antes estuve del lado de ustedes en Cablevisión Argentina trabajando en la operación de Internet. Así que como para contarles un poquito de mi historia. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco del tema de las bases de Wi-Fi y del futuro. Wi-Fi es una de las tecnologías que más ha crecido en los últimos años. En los últimos 4 o 5 años, la mayoría de los operadores de TV por cable, de las telcos, han migrado por demanda de lo que es el mercado a entregar lo que es la última milla o la conexión al dispositivo final a través de Wi-Fi. Y eso principalmente por el tema de los smartphones, de los tablets, de las notebooks, porque es una tecnología muy simple y obviamente ya es un tema competitivo. O sea, en los últimos 2 o 3 años todas las empresas de cable, no solo ustedes, pero en general en toda Latinoamérica y en el mundo, pasaron de entregar lo que es un simple cable módem a cable módem con Wi-Fi y router incorporado. Y bueno, lo que sucedió ahí es que hasta el cable módem era una tecnología muy controlada, o sea, empresas de cable conocían el tema de cable, de la radiofrecuencia muy bien, pero con el advenimiento del Wi-Fi se empezó a aparecer un mundo nuevo, que es el tema del inalámbrico en un ambiente no controlado, que es la casa del cliente. Entonces, bueno, como he escuchado, digamos, eso en general a muchos operadores le ha causado problemas, sobre todo por el tema de quejas de clientes y la forma un poco determinística de cómo determinar dónde está el problema y solucionarlo. Pero bueno, para poder reconocer el problema y solucionarlo, es importante conocer las bases de la tecnología. Entonces la idea un poco, vamos a hablar hoy de eso para tratar de unificar. Quizás seguramente para algunos de ustedes estas cosas sean conocidas, triviales, pero bueno, vamos a tratar de incluirlas. Entonces voy a hablar un poco de la historia del Wi-Fi, un poco de los temas básicos de Wi-Fi, y bueno, unas nuevas tecnologías que están hablando, MIMO, MUMIMO, beamforming, nuevas cosas que están apareciendo, implementaciones tecnológicas para tratar de mitigar todos estos problemas que hay con la interferencia, con múltiples access points funcionando en el mismo lugar, y después vamos a hablar un poco de el mundo real. Bueno, entonces, ¿qué es Wi-Fi? Bueno, Wi-Fi es el estándar para redes de área local a través de inalámbrico. Bueno, hace unos cuantos años la IEEE decidió tratar de estandarizar esto, como sucedió con el Ethernet y con muchos protocolos que están estandarizados a través de la IEEE. Decidió estandarizar hacer un estándar para el tema de redes LAN Wi-Fi. Y bueno, a ese estándar se lo llamó 802.11. Como el Ethernet está el 802.3, una nueva especificación del 802 fue el 11, que es para el Wi-Fi. Y bueno, ese estándar originalmente, que se llamó 802.11, se convirtió en una familia de estándar, que
que después vamos a ver un poquito las bases de cada uno. O sea, de ustedes deben haber escuchado hablar de 802.11b, 802.11g, N, AC, ahora que viene en el futuro, y bueno, cada uno de ellos es una definición tecnológica o una expansión del estándar. Bueno, obviamente la IEEE, digamos, es un ente non-profit, o sea, un ente que trabaja en hacer especificaciones tecnológicas y que tiene miembros en 175 países. Y por eso es que normalmente los estándares que hace la IEEE son adoptados mundialmente. Originalmente, cuando se creó este estándar, había algunas competencias, uno que se llamaba Homeland, pero bueno, realmente el estándar que triunfó fue este. Entonces, como les comentaba, el grupo se formó en 1990, trabajaron varios años hasta que el primer estándar se ratificó en 1997. Una de las particularidades que tiene Wi-Fi es que los estándares, al ser de dominio público el trabajo, muchas veces el trabajo sobre esos estándares se extiende por años y los vendedores que fabrican la tecnología van trabajando en implementaciones de esos equipos mientras se va haciendo el estándar. Por eso muchas veces ustedes escuchan hablar de equipos que son Draft N, Draft AC, y son equipos que los fabricantes de tecnología los hacen antes que esté terminado el estándar. El estándar se cierra cuando se ratifica. Entonces muchos creadores de tecnología van trabajando en equipos como para adelantarse al estándar, esperando que no haya cambios significativos, para de esa forma estar en el momento que se ratifica, tener el equipo disponible. Pero bueno, vamos a seguir hablando un poco de la historia. El primer estándar soportaba unas velocidades de entre 1 y 2 megabits. Algo, digamos, que ahora nos parece de risa, comparadas con las velocidades actuales. Y en el 1999 fue modificado para incluir el 802.11b y el A. Después vamos a ver en detalle cada uno de ellos, pero básicamente el B y el A fueron los primeros estándares que tuvieron una aceptación importante en el mercado. Y estos equipos empezaron a aparecer en el 2000 aproximadamente, a lo que después le siguió el estándar A, el G y el N, que es el que está actualmente utilizado por la mayoría de los equipos, y ahora está emergiendo el AC, que es el que les voy a hablar al final. Bueno, el 802.11g fue adicionado en 2003, el N en 2009, y una de las cuestiones importantes es que la IEEE crea el estándar, pero solamente se encarga de definirlo. Después hay un ente que se llama el Wireless Alliance, que lo que hace es certificar equipos para que sean Wi-Fi certificados. O sea, para que un equipo pueda tener el sello de Wi-Fi, como ustedes lo ven cuando compran un equipo, tiene que haber pasado por el testeo de este Wireless Alliance. Entonces los proveedores de tecnología pagan un fee y los testean y además le dan el derecho a usar el logo. Ustedes podrían tener algún equipo que sea compatible con Wi-Fi y no necesariamente estar testeado en el Wi-Fi Alliance. Ese equipo puede funcionar perfecto, lo que no va a poder hacer nunca es utilización del logo de Wi-Fi. Como ese es un tema de marketing muy importante, la mayoría de los vendedores o de tecnología lo hace. Entonces, yendo un poco más en detalle, el primer estándar que surgió era, el 802.11b. Cualquier pregunta que tengan, la verdad que a mí me gusta hacerlo más interactivo, así que levantan la mano y cortamos la presentación y la vamos contestando en el momento, así, porque si no después nos olvidamos o algo así. Entonces, si creen que tienen alguna pregunta que con respecto a lo que estoy hablando, no hay ningún problema en levantar la mano y cuando los veo paro la presentación. Bueno, entonces este estándar, el 802.11b, que fue ratificado en 1999, opera en el espectro de 2,4 GHz. Como ven, originalmente se habían definido 3 bandas o 3
frecuencias posibles para Wi-Fi. Una de 900 MHz en el primer estándar que no fue nunca utilizada casi. La banda de 2,5 GHz, que actualmente es la más popular, porque por un tema de costos de los equipos, hasta que no fue necesario el uso de esta nueva banda de 5,1 GHz, realmente la mayoría de los laptops, de los teléfonos, incluso hasta recién, por ejemplo, el iPhone 5, el iPhone solo soportaba 2,4 GHz. Entonces ustedes van a ver, después tengo por ahí adelante una estadística, que hay un porcentaje muy importante en la actualidad de equipos que solo soportan 2,4 GHz. Y eso es una de las bases del problema que tenemos de interferencias. Pero bueno, la solución que viene a eso es el tema de la utilización de esta banda que se llama UNII, que es Unlicensed National Information Infrastructure, que corre de 5,1 a 5,8 GHz. Originalmente, para esa operación, eran dos estándares diferentes. Uno era el 802.11a y el otro era el B. Entonces, el B era hasta 11 megabits, con tasas intermedias también de 5,5, 2 y 1, y solo operaba en 2,4 GHz. Y por otro lado, el estándar A, que no se hizo muy adoptado, que fue, digamos, usando la banda de 5 GHz y con data rates de hasta 54 megabits. ¿Ok? Una de las cuestiones interesantes es que en 2003 se creó un estándar que se llamaba 802.11g, que opera en la banda de 2,4 GHz y que lo que hizo fue, digamos, una evolución del B, que lo que hace básicamente es operar hasta 54 megabits en la banda de 2,4 GHz. Entonces, básicamente, digamos, explicado simple, es originalmente 802.11b y A utilizaban dos formas de modulación diferentes. Lo que hizo el G es usar las formas de modulación del A en la banda de 2,5 GHz. Y realmente esa fue, por eso es que tienen los mismos data rates en ambos protocolos, o en ambos estándares. Pero bueno, vamos a ir un poco a los que son las bases de la tecnología. Normalmente, digamos, como toda comunicación, como cuando ustedes me escuchan a mí, tenemos, digamos, yo soy un emisor, ustedes ahora son los receptores de mi mensaje, y hay un medio de comunicación. Y ese medio de comunicación, digamos que es el aire, puede tener determinados que se llaman inhibidores. Y estos inhibidores pueden ser, por ejemplo, la reflexión, el scattering, la refracción y la atenuación. Esas son características del medio. Pero estas cosas, por ejemplo, nos pueden producir diferentes problemas. Por ejemplo, el multipass, que es un problema más común de lo que es de la transmisión de las señales inalámbricas. Que el multipass básicamente es el eco. Cuando yo hablo y hablo para allá, a usted le va a llegar parte de mi voz derecho y la otra parte de mi voz rebotando. Eso a nivel de la voz no es ningún problema, porque digamos es una frecuencia muy baja, pero en frecuencias altas el reflejo, por ejemplo tenemos la señal azul, que es la señal que emitimos, y el reflejo, que porque sigue un camino más largo, llega un poco después, ese reflejo realmente quizás es un poco más atenuado, pero realmente al efecto de la señal es una interferencia. Y eso nos causa, de hecho, si lo vemos como acá, lo sumamos, vamos a ver que esta señal ideal, con un reflejo, se puede llegar a ver distorsionada. Y eso en señales digitales es un problema bastante grande. Por otro lado tenemos la atenuación. Obviamente, si nosotros, como ustedes me escuchan bien acá, si nosotros ponemos un access point de Wi-Fi y un laptop ahí, no va a haber ningún problema, porque es aire lo que hay. El tema es que en las casas donde uno instala Wi-Fi hay paredes de ladrillos, hay drywall, hay concreto, hay vidrios, y esos medios obviamente tienen una atenuación diferente a lo que es el aire común.
Y digamos ahí en esa tabla les quise demostrar que, por ejemplo, una pared de concreto tiene en 5 GHz 15 dB de atenuación. Eso, digamos, ¿qué significa 15 dB? Bueno, por ahora vamos a ver que eso es mucho, por ejemplo, comparado contra un vidrio o una ventana, que son 3 dB. Entonces, uno de los problemas muy típicos en las construcciones de Latinoamérica, comparado contra Estados Unidos y también en Europa es un problema, es que en casas de Estados Unidos donde las paredes son de drywall, digamos que son o de madera, la señal de Wi-Fi pasa bien y uno tiene una muy buena cobertura, pero donde ustedes tienen una casa de ladrillos o de concreto, la atenuación baja significativamente. Y después, por otro lado, una de las cuestiones que más adelante voy a hablar, pero quiero que se lleven de esta presentación, es que 2,4 GHz y 5 GHz son dos mundos totalmente diferentes. Entonces, porque mucha gente habla como que 5 GHz va a ser la solución para todo, y realmente eso no es verdad, porque uno de los problemas que tiene 5 GHz es que tiene mucho menos cobertura, porque a alta frecuencia la atenuación es más alta. Bueno, pero uno de los temas interesantes es el tema de las antenas. Y como para tratar de ejemplificar eso, nosotros tenemos diferentes tipos posibles de antenas. Esto no aplica a Wi-Fi, pero es en general. Por ejemplo, tenemos una antena isotrópica, es una antena. Por ejemplo, el ejemplo más fácil es una bombilla de luz, de energía eléctrica. Entonces esa bombilla ilumina exactamente igual en todos los sentidos. Y es una opción muy interesante. Después tenemos una antena dipolo. Esa antena dipolo, uno de los temas interesantes es que una antena isotrópica no tiene ninguna ganancia en particular, o sea, cubre todo exactamente igual, pero no tiene ningún beneficio de llegar más lejos. En el dipolo, como vemos nosotros, si nosotros estamos acá, vemos que en esta zona nosotros tenemos mucha más cobertura, en esta también, pero en estas zonas que quizás no nos interesan, no hay cobertura. Entonces, ¿qué tiene de bueno esta? Bueno, que estas áreas las podemos cubrir un poco mejor, a costas de no cubrir esas áreas, y eso nos da 2 dB de ganancia en las áreas que queremos cubrir. Y después tenemos las antenas direccionales. Por ejemplo, digamos que eso puede ser visto en el ejemplo de luz como una linterna. Entonces, esa linterna lo que hace es, donde yo quiero, el área que yo quiero cubrir, tengo mucha ganancia. Ustedes ven la llegada acá es muy grande. Y después, en las otras áreas, quizás más atrás, no tengo ninguna ganancia. Entonces, no sé, por ejemplo, este tipo de antenas se usan si, por ejemplo, ustedes quieren servir, no sé, esta habitación y quieren poner un equipo ahí, un access point en esa esquina. Ustedes saben que para atrás quizás no hay nadie que le interese, entonces ustedes tratan de enfocar antenas direccionales hacia el área que quieren cubrir. Y obviamente una forma muy interesante de tener una ganancia muy amplia es lo que se llaman un array de antenas direccionales, que cubren los 360 grados como cubren con una antena isotrópica, pero con ganancia de 6 dB por sector. Y eso es basado, 6 dB o la ganancia que tenga la antena, pero eso es basado en múltiples antenas direccionales cada una. Obviamente dicen, ¿por qué no todo el mundo hace aquello? Porque es mucho más caro. O sea, estamos poniendo, en ese ejemplo son 2, 4, 6, 12 antenas. Obviamente tener 12 antenas es mucho más caro que poner una. Y bueno, básicamente muchas veces la diferencia de los costos de los access points está basado en los tipos de antenas o en la ganancia de las antenas. Bueno, entonces, como yo les hablaba un poco antes, como yo cuando les hablo me escucha mi voz, la radiofrecuencia es lo mismo.
Y la forma de medir la potencia que uno transmite y la potencia que el receptor recibe es a través de nivel de RF. Como sucede en las redes de cable que ustedes conocen, las unidades son casi las mismas, son dBm y básicamente son en unidades logarítmicas. Uno de los temas interesantes es que hasta hace poco el límite de transmisión máxima de un access point eran 20 dBm, que son aproximadamente 100 miliwatts. Eso es importante porque cuanto yo más potencia puedo transmitir, obviamente más lejos puedo llegar. Y eso también accesoriamente está relacionado. ¿Qué pasa qué pasa cuando ustedes están en un lugar público? Cuando hay mucha gente hablando, es todo ruido. Y ustedes, para ser escuchados, tienen que hablar más fuerte. Entonces, una forma de diferenciarse es tener más potencia. Entonces, un tema de la capacidad de tener más potencia está relacionado con cuán buena va a ser mi inmunidad a mis vecinos, porque supongamos el ejemplo ese de mucha gente hablando en una sala, sería por ejemplo un edificio de apartamentos donde hay, además del access point de Megacable, 20 access point en otros clientes también de Megacable, de la competencia, de lo que sea. Entonces, obviamente que por estar más lejos van a llegar con menos potencia, pero igual puede llegar a ser una potencia importante. Entonces la capacidad de aunque yo no necesitar llegar lejos, pero de tener más potencia dentro de mi casa, es un tema interesante. Y bueno, y en este último tiempo la FCC ha estado trabajando en buscar la forma de permitir más potencia y ver que eso no impacte en otros servicios. Entonces, digamos, actualmente los access point de nuevas tecnologías incluyen algo que se llama un High Power Amplifier, que lo que permite es hasta 450 miliwatts, y ese es el nuevo límite. Pero eso no lo van a ver, solamente lo van a ver en los nuevos equipamientos. O sea, hasta ahora, y hablando de nuevo equipamiento, no creo que todavía ustedes tengan alguno que, digamos, hablando de cable modem que traen el Wi-Fi incorporado, que traigan un High Power Amplifier incorporado para transmitir 450 miliwatts. Obviamente, digamos, siempre lo que tenemos es un link budget, o sea, yo transmito una potencia, que es mi potencia de transmisión, la ganancia de la antena, o sea, no es lo mismo como les comentaba, una antena isotrópica que una antena direccional. Hay una atenuación en el camino, que obviamente si es aire libre es muy baja, pero si yo empiezo a querer pasar paredes de concreto, drywall y lo que sea, me va agregando una atenuación, y eso, si le restamos todos esos factores, me va a llegar la potencia de recepción al cliente siendo el PC o el teléfono. Y esos clientes tienen una sensibilidad. Eso significa que pueden recibir hasta cierto nivel de energía. Menos de eso no funciona. Entonces, normalmente cuando uno hace, digamos, esto, ustedes no van a hacer un cálculo de link budget para cada cliente, pero normalmente ustedes van a ver después vamos a ver más al final de la presentación qué herramientas ustedes pueden tener para saber si el Wi-Fi va a funcionar, estar conscientes cuando un instalador va a la casa, que él sepa que si la casa es de concreto, quizás tenga que buscar alguna solución para mitigar el problema de atenuación. Bueno, entonces, todo eso nos lleva a una cuestión que es el signal to noise ratio. En el cable tiene años y obviamente esto es radiofrecuencia, es lo mismo. Nosotros, como les comentaba recién, tenemos un nivel de señal que es esta señal que está acá, y a medida que la señal se va propagando, se va atenuando, o sea, esa línea de arriba va bajando. Pero por otro lado tenemos el ruido. El ruido normalmente existe en la naturaleza, nunca nos vamos a poder desprender de él, y tiene un piso constante por la física. Pero
Después, obviamente, hay otros factores de ruido. Ruido es cualquier cosa que sea interferencia a mi señal. Y obviamente, por ejemplo, tener otra señal en el espectro de 2,4 GHz, incluso otra señal Wi-Fi, a mi señal Wi-Fi es vista como ruido. Y eso me hace bajar lo que es la relación señal-ruido. La relación señal-ruido es muy importante porque incluso en una comunicación auditiva, cuanto más ruido de fondo hay, lo que se hace, se baja la relación señal-ruido. En un momento, cuando uno empieza a tener mucho ruido de fondo, no se puede entender la comunicación y uno tiene que levantar la voz. Eso de levantar la voz es básicamente mejorar la relación señal, que es mi voz, a lo que es el ruido. En esto es exactamente igual. Y una de las cuestiones que soporta el estándar Wi-Fi es no ser binario, digamos, no es que uno funciona y no funciona, digamos. Lo que soporta Wi-Fi es, en realidad, es a medida que yo tengo peor relación señal-ruido, o sea, más interferencia, lo que va haciendo es bajando la profundidad de la modulación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una relación señal-ruido de 25 dB, muy buena o mayor, voy a poder tener en esa zona, voy a poner una transmisión de hasta 54 megabits. Ahora, ¿qué pasa? Si por alguna razón o yo me voy más lejos, que me baja la señal, o empieza a haber una fuente de ruido, a medida que empiezo a tener una relación señal-ruido más baja, por ejemplo 20 dB, bajo a una modulación 16 QAM. Y eso significa que me da 36 megabits. Y a medida que voy empeorando, incluso puedo llegar a BPSK y tener 6 megabits. Uno de los temas muy importantes de esto asociado es que cómo hacer la ingeniería de esto, porque resulta, cuando yo hablo de estos 54 megabits, son 54 megabits para todos los clientes que están en esa área. Entonces, si yo tengo todos mis clientes acá al lado mío, todos van a poder compartir 54 megabits de ancho de banda. Ahora, ¿qué pasa? Si yo me entra justo un cliente allá en el fondo de la habitación a 6 megabits. Todos los momentos que él transmite, el ancho de banda para todos baja a 6 megabits. Entonces, ¿qué pasa? Finalmente, mi capacidad del canal, aunque yo tenga 10 clientes a 54 megabits, si yo tengo un cliente a 6 megabits, la capacidad total me baja porque todos los momentos que transmite él de allá lejos, la capacidad del canal baja a una modulación más baja. Entonces, uno de los temas que después vamos a ver con el tema de ingeniería de tráfico es que si yo tengo quizás muchos clientes cerca y algunos lejos, es muy conveniente quizás poner 2 access points o poner un repetidor, que vamos a ver qué otras ventajas tiene el repetidor. Obviamente una es amplificar la señal, pero otra, no tan trivial, es esto, es que me separa las áreas de cobertura. Entonces, yo pasé de tener un área de 54 que se convirtió en área de 6 en 2 áreas de 54, porque ahora los 2 clientes están los dos cerca de esa área. Entonces, un repetidor no solo me mejoró la cobertura, pero también me mejoró la capacidad total de los canales Wi-Fi. Sí. Eso es todo automático. Una cuestión que no me quise meter, pero el access point está todo midiendo un parámetro que se llama RSSI, que es la relación, digamos, potencia y señal que él ve cada uno de los clientes. Entonces, él, en función de cómo ve a cada uno de los clientes, él va cambiando la modulación para ese cliente. No, si en un access point normal, de hecho es un parámetro que te informa normalmente, que es la RSSI de cada cliente. Digo, si uno tiene un Linksys, o digamos, normalmente es un parámetro que uno puede ver, digamos, cuál es para cada cliente la relación señal-ruido. La modulación no te la muestra porque la va cambiando todo el tiempo, pero sí te muestra la relación señal-ruido en ese momento.
¿Por qué no sube la potencia? Bueno, porque hay un límite, una potencia máxima. Sí. Bueno, una de las cuestiones que uno a veces quiere hacer es, uno va a tener un equipo de medio watt, pero uno no lo quiere tampoco tener siempre un access point a la máxima potencia. ¿Y por qué? Por ejemplo, ¿en qué casos uno podría querer bajarle la potencia al access point? Por ejemplo, en el caso que ustedes vayan a instalar equipos Wi-Fi a una empresa, donde tienen que poner varios access points para mejorar la cobertura, porque, por ejemplo, en una empresa donde ustedes, por ejemplo, ustedes tienen 20 clientes en una oficina, 20 clientes en otra oficina y en un mismo piso, o en varios pisos. ¿Qué pasa? Cada zona física de RF tiene un límite que, por ejemplo, pongamos 54 megabits. Y esa capacidad de tráfico, 20 clientes la pueden saturar. Entonces, como uno hace ahora con las redes celulares, incluso en la red HFC, que uno achica el tamaño de nodo, uno quiere achicar también su tamaño de cobertura RF. Está porque uno no quiere, o sea, no quiere que todos los clientes del piso me entren a este access point, quiere distribuirlo entre dos access points. Entonces, en ese caso, uno podría querer restringir cuál es la potencia máxima de ese access point para que solo cubra un área acotada. Pero en un entorno domiciliario, digamos, normalmente lo que se recomienda es sí utilizar la máxima potencia, excepto si, por ejemplo, es un edificio de apartamentos. Porque en un edificio de apartamentos es un balance, porque digo sobre todo en un edificio de apartamentos más controlado, donde ustedes saben que ustedes tienen todos sus propios, o que tienen la mayoría de los access points de megacable, para que sus propios access points no le interfieran a los del vecino, digamos, porque si no ustedes mismos es como que se están matando su propia red Wi-Fi. No, bueno, si hay competencia, por eso ahí donde hay competencia es a la mayor potencia posible, y digamos, porque los que le comentaba primero, cuanto más señal, mejor relación señal-ruido, más velocidad. Sí. Bueno, igual esto es un poco, le estoy contando un poco las bases. Ahora después con las nuevas tecnologías de Wi-Fi N y AC, digamos, hay enlaces de hasta 1 gigabit en Wi-Fi, que vamos a ver qué tecnologías se implementan para poder llegar a 1 gigabit en Wi-Fi. Igualmente, una de las cuestiones importantes, cuando ustedes vean en su PC que dice 54 megabits o 300 megabits, uno de los temas importantes es que esa es la capacidad física del enlace. ¿Está? Y normalmente una regla bastante común es considerar que a nivel IP, o sea, cuando ustedes hacen un speed test, no van a poder lograr más del 60%. 60-70%, porque hay un montón de overhead de corrección de errores, de cuestiones del protocolo, o sea que, digamos, estos 54 son bastante mentirosos, como el 300 de Wi-Fi N, y que los vamos a ver, pero cualquiera realmente es a capa física. Es como en DOCSIS, cuando uno dice 42 megabits el canal, que realmente son 35 o 32. Esto es lo mismo, el 54 no son 54, son realmente menos. Bueno, y una de las cuestiones que quería comentarles es que ya lo mencioné bastante, pero esta banda de 2,4 GHz, que es la banda que se llama ISM, se llama ISM, es Industrial, Scientific and Medical. Realmente dijeron, bueno, agarramos un pedazo de espectro y metemos todo ahí. Y como para que tengan idea en qué hay en esa banda, digamos, hay resonadores, hay hornos de microondas, hay teléfonos inalámbricos, hay de todo. Y como cualquier cosa puede operar en esa banda, hay un montón de posibles causas de interferencias que no son solo otros access point Wi-Fi. Digo, un horno microondas que no está bien aislado podría ser también una fuente de interferencia de Wi-Fi. Y realmente, como no hace falta ninguna licencia para operar, es cualquiera que quiera hacer
un sistema en 2,4 GHz que no exceda los niveles de power que especifica la FCC, puede hacerlo. Y por otro lado, la alternativa que surgió a toda esa congestión que hay en la banda de 2,4 GHz es esta banda de 5 GHz, que está dividida en 4 subbandas. Normalmente 3, pero la podemos llamar 4 subbandas. De 5,15 a 25, de 25 a 35, después hay un gap ahí que se usa para radioastronomía, que es licenciado, y después está de 5,47 a 5,72 y de 5,72 a 5,82. Ahora hay una discusión, quizás si alguno sigue las últimas noticias tecnológicas, que hay una subbanda un poquito más arriba de esta, que originalmente por ahora está asignada a lo que son automotores y a lo que se llama car-to-car communication, para en el futuro que los autos entre sí se puedan hablar y pasarse información de cuán lejos están o cuán cerca para seguridad. Esa banda, una de las ideas, un lobby que estaban haciendo las empresas de Internet, era alocarla también a Wi-Fi. Pero por otro lado están los automakers, Toyota y todo eso, oponiéndose fuertemente a eso. Como para que tengan idea, una de las cuestiones que tienen las bandas es que están separadas en lo que son canales. Esos canales originalmente tienen 20 MHz de tamaño, y los números de canales que están allá arriba son los números de canales exactos. Entonces, por ejemplo, de 5170 a 5190 está el canal 36, y así sucesivamente 44, 48, está el gap, siguen los otros canales, y estos son todos los canales posibles de la banda de 5 GHz. Una de las cuestiones que tienen, a diferencia de los canales de 2,4 GHz, es que son no overlapping estos canales. Ninguno canal se pisa con el otro. Que vamos a ver que en la banda de 2,4 GHz eso lleva unas cuantas confusiones, porque los canales son overlapping y hay solo 3 canales que no se pisan. Más abajo puse algo que lo voy a cubrir más tarde en la presentación, pero es el tema de canales de 40, 80 y 160 MHz. 802.2a y B y G tenían canales de 20 MHz. Cuando se creó Wi-Fi N, crearon la capacidad para tener más capacidad disponible, crear canales de 40 MHz. O sea, como hacen DOCSIS 2.3.0, ustedes que hacen el channel bonding, esto es lo mismo, es un canal del doble de ancho de banda. Y en el nuevo estándar que está por salir ahora, a ser ratificado, del AC, crean canales de 80 MHz y de 160 MHz. Después vamos a ver las razones y la capacidad de todo eso. Bueno, uno de los temas interesantes de Wi-Fi es que se crearon inicialmente varios modos de comunicación. Y el que ustedes más conocen es uno que voy a ver más adelante, que es el modo infraestructura, pero también crearon unos modos que se llaman modo ad hoc. El modo ad hoc fue inicialmente creado para lo que son comunicaciones peer-to-peer. Por ejemplo, yo tenía una PC y quería transferir información con otra PC, poder que ellas hablen directamente sin la necesidad de un access point central. Este modo inicialmente se usaba un poco, no tenía mucho sentido, desapareció, pero lo puse en la presentación porque ahora hay ciertas nuevas tecnologías que lo están empezando a utilizar. Por ejemplo, no sé si habrán escuchado hablar del Miracast, o forma de transferir información entre los teléfonos, y por ejemplo yo quiero transferir información entre un teléfono y un televisor sin la necesidad de un access point. Yo puedo, porque se creó este nuevo protocolo que se habla, digamos, que hace que dos dispositivos hablen entre sí. Voy a pasar un poco. Bueno, esta es la infraestructura, la forma más conocida, que es un access point, clientes, digamos, y el tema principal es que existe un access point, que es, digamos, lo que se llama el hub de una topología en estrella. Entonces, cualquier comunicación entre dos clientes siempre tiene que pasar por el access point, que es el que gestiona, digamos, todos los recursos.
Y bueno, es como se usan el 99% de las redes Wi-Fi ahora. Bueno, les quiero hablar un poco ahora de lo que son los canales en la banda de 2,4 GHz. Puse desordenadas, ahora les voy a mostrar. Ustedes ven que la banda de 2,4 GHz tiene, digamos, va desde 2,4 a 2,5 GHz. Son 100 MHz. Y como yo les comentaba antes, los canales tienen 20 MHz de ancho de banda. Entonces, ¿qué pasa acá? Uno tiene 100 MHz, tiene canales de 20 MHz y 14 o 15 canales. ¿Cómo es eso? Bueno, resulta que cuando crearon el tema este de Wi-Fi, digamos, dijeron, bueno, los canales pueden ser overlapping. Entonces, por ejemplo, el canal, voy a volver para atrás un segundo, por ejemplo, el canal 1 está en 2400 MHz, 2412, y el 2 está en 2417, o sea que está solo separado 5 MHz, pero el ancho de banda total del canal es de 20. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que si yo configuro un access point en el canal 1 y otro en el canal 2, realmente están compartiendo 15 de los 20 MHz. Y eso es interferencia. Entonces, normalmente cuando uno busca canales que no se pincen uno con el otro, realmente en Estados Unidos tiene solo 3 canales que no se pisan uno con el otro, que son el canal 1, el canal 5 y el canal 9. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo configuro un access point en el canal 1 y el vecino tiene el canal 2, realmente va a andar todo mal, porque se van a estar interfiriendo los anchos de banda. Pero bueno, si yo miro los canales que tiene el vecino y veo que está usando en el 9 y el 5, y yo veo que el 1, el 2, el 3 o el 4 no lo está usando nadie, voy y configuro el canal 1. Y esa es una de las cuestiones más importantes y uno de los temas que ahora todo el mundo debería ver cuando uno pone un access point en la casa, o que sus sistemas de aprovisionamiento, no solo de aprovisionamiento, pero de gestión de clientes, puedan darse cuenta. Por ejemplo, si yo mando un instalador que tenga de alguna forma de hacer un site survey de cómo están en esa zona del cliente, en esa habitación, qué otros canales están usados y qué canal conviene usar. Y también quizás tener la capacidad de que cuando un cliente me llama al call center, poder de alguna forma detectar cuáles son los access points que están siendo utilizados. Entonces, algunas soluciones que yo he visto, por ejemplo, lo que hacen es el call center hace entrar al cliente a una página que tiene un pequeño programita en Java que lo que hace es hacer un site survey y le reporta al call center, y de ahí lo que hace el call center puede detectar si el access point del cliente está en cierto canal, si hay mucha interferencia, y quizás tomar la decisión de vía SNMP o vía la configuración del cable modem, ponerlo en un canal más apropiado. Entonces es muy importante tener en cuenta de que tenemos muchos canales en la banda de 2,4 GHz, pero realmente los que nos sirven son solo 3. Bueno, y acá están graficados. ¿Cuáles son? 1, 6 y 11 en lo que era GN, y después, si es N solo, son esos números de canales, pero para lo de arriba, digamos, es en el esquema típico, son los canales 1, 6 y 11. Y 14 si usan algún access point que no está mapeado a la banda de frecuencia de Estados Unidos. Realmente no sé cuál es, ahora no tengo en mente cuál es la regulación de México, si se puede usar o no el canal 14. Si se puede, es una muy buena opción. Entonces, yendo a lo que es capacidad total, como les mostraba antes, y les quiero mostrar cuál es la capacidad de un sistema, por ejemplo, o de todo el espectro en el aire. Por ejemplo, en 802.11b
teníamos 3 canales, esos 3 canales no overlapping que yo les conté, porque el resto, digamos, no los puedo usar, porque si uso uno, el resto haría interferencia. Entonces todo mi espectro se me reduce a 3 canales de 11 megabits. Si yo utilizo 802.11g, que era el siguiente estándar, son 3 canales de 54 megabits. Y en el espectro de 5 GHz con 802.11a, yo tenía 23 canales, esos 23 que les mostré antes, y eso me da una capacidad total de espectro de 1,24 gigabits. Y esto es con los estándares viejos. Ahora vamos a ver un poco con los estándares actuales cómo eso cambió. Bueno, y como les comentaba, apareció 802.11n, que es lo que más utilizado ahora, y ese 802.11n lo que nos permitió es, con nuevas formas de modulación, es tasas de velocidad más rápida hasta 300 megabits y tener también la capacidad de llegar más lejos. Por ejemplo, ustedes ven ahí en el gráfico que puse, ustedes tienen velocidad en el eje X, en el eje Y y distancia en el eje X, y ustedes ven que, por ejemplo, acá 802.11b teníamos 11 megabits, estando muy cerca. En 802.11a o G teníamos 54 megabits. Y ahora en el 802.11n tenemos, estando muy cerca, 300 megabits, y de ahí va bajando a medida que nos vamos alejando, como les comentaba antes, porque baja la relación señal-ruido. Pero como ustedes ven, no importa la distancia que sea, cualquier distancia de 802.11n es mucho más alta la velocidad que lo que teníamos tanto en A como en G. Ok, y bueno, uno de los temas que les quiero comentar de acá en adelante es cómo es que se llegan a esas velocidades en 802.11n, qué es lo que hicieron esta gente para poder llegar a esas tasas. Y lo que les quiero comentar es que, considerando estas nuevas tasas de modulación en el espectro de lo que es los 24 canales que teníamos antes en 5 GHz, multiplicado por 150 megabits por canal, ahora son los 23 canales de 5 GHz más los 3 canales de 2,4 GHz, nosotros, como capacidad total en nuestro espectro de aire, podemos tener 26 canales de 150 megabits cada uno, y eso nos da casi 4 gigabits que podríamos tener de potencial capacidad en el espectro. Uno de los temas interesantes, y acá lo que les quiero mostrar, es esas mismas modulaciones que les mostré antes en lo que era 802.11b y G. Era solo esta tabla azul que está acá, que se llegaba con un canal de 20 MHz a 65 megabits, y con un canal de 40 MHz, que del doble de ancho, a 135 megabits, o sea, el doble. Ahora, ustedes van a ver en rojo y en verde algunas capacidades que son el doble o el triple de lo que son las capacidades de la tabla azul, para los mismos anchos de banda. Y con eso llegamos, por ejemplo, a los 300 megabits que yo le mencionaba anteriormente. Y bueno, eso es porque una de las cuestiones que agregó Wi-Fi N o 802.11n es algo que se llaman múltiples spatial streams. O sea, la forma de yo en la misma área geográfica o en la misma espacio físico, es como que transmito por 2 caminos diferentes, 2 ondas diferentes, y cuando esas llegan al receptor pueden ser adicionadas y se ven como espacios diferentes, digamos, se ven como ancho de banda diferente. Es como si yo tengo, y eso también pasa en la realidad, digamos, yo tengo, imagínense que ustedes están ahí y somos 2 los que estamos hablando. Si los 2 que hablamos no hablamos hablamos un poco diferente, yo hablo un poco de inglés y el otro habla español, el que está ahí podría llegar a escuchar los 2. Con un poco de, digamos, entendiendo el idioma que uno habla inglés,
el que escucha al que habla inglés puede entender al que habla inglés, mientras que yo, que hablo español, los que hablan español me entenderían también. Digo, no existiría forma de que ustedes escuchen las dos transmisiones. Y eso es realmente algo parecido, ahora lo vamos a ver más en detalle, es lo que se hace aplicación para eso. O sea, se usan múltiples antenas y en una misma frecuencia transmisión a través de diferentes caminos. Después lo vamos a ver más en detalle. Bueno, uno de los temas importantes es que cuando el access point cuando un cliente se conecta al access point, hay un proceso de lo que se llama asociación, que cuando ustedes ponen en el PC asociar, básicamente una de las cuestiones que el access point está haciendo todo el tiempo es está mandando información de sus capacidades. O sea, está mandando diciendo, yo soporto hasta 54 megabits, con tales parámetros de transmisión, este es mi nombre, que después vamos a ver lo que es el SSID, que es el nombre. Bueno, entonces los clientes escuchan eso y ustedes lo ven claramente eso cuando ustedes en el PC ven la lista, se le aparece una lista de todas las redes Wi-Fi disponibles. Eso es porque cada cierta cantidad de tiempo el access point está mandando una información de sí mismo todo el tiempo. Entonces, cuando yo me quiero asociar, básicamente lo que hace el cliente es mandar un proof diciendo estoy acá. ¿Me escuchás? Entonces, porque lo que pasa, yo puedo estar tanto acá al lado como puedo estar del otro lado de la habitación. Entonces ese proof se manda siempre con una modulación muy baja. Entonces el access point le responde sí te escucho, pero te escucho bajo, te escucho medio, te escucho alto. Entonces en función de eso es como se establece el primer parámetro de comunicaciones y cómo es que se produce el proceso de asociación. Y después eso, toda esa parte de proof, eso está pasando todo el tiempo. Pero inmediatamente, siendo acotado a lo que es la parte inicial, existe un proceso de autenticación, donde, por ejemplo, si ustedes tienen, como ahora casi todo el mundo, excepto los públicos, una clave o un password, se establece todo lo que es el proceso de validación y de encripción, y recién después de todo eso, el cliente está asociado con lo que es el access point. ¿Ok? Entonces vamos a hablar qué es el SSID. El SSID es algo que se llama Service Set Identifier. Y realmente es lo que define a la red Wi-Fi. Y es el nombre que ustedes ven, cuando ustedes ven el nombre de la red, eso está asociado con el SSID. Bueno, una de las cuestiones es que uno puede tener el mismo SSID en varios access points. Y eso es lo que yo les comentaba, por ejemplo, en un ejemplo corporativo, en un estadio o en algún lugar donde ustedes quieren que los clientes funcionen sin tener que reconectarse, ustedes pueden configurar en cada uno de estos SSIDs el mismo nombre, de cada uno de estos access points el mismo nombre, por ejemplo, Megacable. Entonces, si un cliente se asocia al SSID Megacable si va caminando, en un momento va a perder la señal de y va a llegar la de Va a poder seguir transmitiendo datos sin tener que desconectarse y volverse a conectar. Y una de las cuestiones es que, obviamente, también pueden operar en diferentes canales. Y eso es una de las cuestiones importantes que uno tiene que hacer cuando hace ingeniería de esto. Por ejemplo, si ustedes quieren, por ejemplo, dar servicio en una calle o en un estadio, si yo pongo estos dos access points en el canal 1, obviamente que se van a interferir, porque, son canales overlapping, pero por ejemplo, si yo pongo este en el 1, este en el 6, este en el 13, el cliente, toda la transmisión de yo puedo hacer que llegue hasta acá y no me interfiera a este access point porque están en dos canales totalmente diferentes y que no hacen overlapping. ¿Cómo? Lo pongo en este ejemplo. Por ejemplo, en ese ejemplo, yo puedo tener, yo estoy acá, estoy en el canal 40, sigo caminando por acá
acá me sigue funcionando y todos estos datos no me interfieren porque están totalmente en otro canal. Ahora supongamos que yo llego hasta acá y en este momento ya no tengo más señal, entonces se asocia al canal 44 y digamos, todas estas áreas grises que hay en el medio no son puntos de interferencia. ¿Qué pasa? Cuando yo hago todo esto muy denso, se arma tipo un esquema celular donde digamos las celdas... Sí. Es automática, el tema es que eso lo define, o sea, no es automática, pero no sistemática. O sea, no hay una especificación que diga cuándo se debe cambiar. Eso queda a criterio de la implementación del cliente, o sea, del teléfono, del PC. Entonces, alguno puede, o sea, digo, la implementación ideal, no sé, uno diría quizás, bueno, yo estoy mirando la potencia de los dos canales y cuando este tiene más potencia, cambio. Eso realmente tampoco es así porque, por ejemplo, si yo estoy en un área justo, estaría saltando todo el tiempo. Entonces hay tipo una histéresis, donde dice, bueno, y digamos, cómo jugar con esa histéresis es el problema, porque capaz que esa histéresis es todo esto. Entonces, digamos, es gran parte y no está definido en un estándar. Entonces, la implementación del cliente define cuán bueno es el handover, digamos, que se le llama entre cada uno de los canales o access points. Digamos, sí y no, porque, digamos, si estos access points a nivel IP, cada uno tienen redes IP totalmente diferentes, son ruteados, digamos, ahí sí se tiene que reasociar. Por ejemplo, si son access point ruteados como los que quizás tienen en las casas, sí, porque, digamos, o sea, la dirección IP de acá no funciona en el de acá. Ahora, si son access point que están en modo bridge y el routing lo hace alguien centralizado, ahí sí no depende del cliente. Lo que les decía, digamos, uno podría tener un SSID cubriendo todos los access points. Y eventualmente podría tener, digo, una de las cuestiones interesantes es que un access point no realmente significa un SSID. O sea, uno puede tener access points que están transmitiendo varias redes al mismo tiempo. No sé si es algo que están haciendo en Megacable, quizás lo piensen hacer en el futuro, pero una de las tendencias que se ve en Estados Unidos es que usar los access points de las casas para servicios propios del MSO o sea, de la empresa de cable. Por ejemplo, yo le doy un SSID al cliente para su red privada de la casa, pero decir por qué no puedo utilizarlo para dar un servicio de hotspot. ¿Está? Entonces yo, por ejemplo, a todos los clientes de Megacable le digo, mira, cuando vos ves un SSID Megacable, vos podés entrar a la red de Megacable gratuitamente. Obviamente que hay que implementar medidas para que el ancho de banda que gasta el SSID público no le consuma ancho de banda al cliente, pero eso en DOCSIS se puede hacer sin problemas. Entonces, una de las cuestiones más importantes, y sobre todo, por ejemplo, una red como la de Megacable que tiene muchísimos clientes, ustedes podrían tener, no sé, una red pública de Wi-Fi de un día para el otro, cubriendo todo Guadalajara, bueno, cada de las ciudades que tienen, solo por encender, digamos, el segundo SSID y la infraestructura asociada a eso. Eso es una de las cuestiones que, por ejemplo, Comcast en Estados Unidos y otros operadores están viendo, cuestión de darle a la inversión que hacen del cable modem que ponen en la casa del cliente, valorizarlo un poco más y poder algún servicio extra, digamos, sobre todo ahora que todo el mundo anda con su tablet y que quizás puede ser algo competitivo, donde tú dices, bueno, no sé, quiero diferenciarme de la competencia, entonces le doy a mis clientes, vos podés usar Wi-Fi donde haya un access point de Megacable, usalo, quizás con un portal cautivo que lo valide, que diga, ponga, no sé, su número de cliente y su clave, pero lo puede usar y que le hiciste la forma de que obviamente no robarle ancho de banda al cliente final, sino que se use el ancho de banda de la red. Entonces,
Los cable modems nuevos, los DOCSIS 3.0, soportan en su mayoría hasta 4 SSID. Ustedes usan uno ahora que es solo el del cliente, pero normalmente la mayoría permiten soportar hasta 4. ¿Por qué 4? ¿Por qué no 2? Bueno, otra aplicación interesante que están viendo en Estados Unidos, quizás acá no sé si el mercado aplica o no, es algo que se le llama offload de Wi-Fi a las redes de 3G. Entonces, imagínense que, por ejemplo, Megacable tuviera una red celular. Sí, un minuto. Imagínense que Megacable tuviera una red celular y obviamente que el ancho de banda del celular cuesta mucho más caro. Pero ¿qué pasa? Cuando yo llego a mi casa, el celular, normalmente yo lo que hago es buscarme el SSID de mi casa y configurarlo. Pero ¿qué pasa con todos esos access points de Megacable que están por ahí? Digamos, una de las cuestiones que hacen en Estados Unidos, si ustedes fueron a Estados Unidos y ven AT&T con sus BlackBerrys, cuando AT&T también tiene muchos access point Wi-Fi. El BlackBerry, cuando detecta automáticamente un access point de AT&T, se pasa al Wi-Fi solo, sin preguntarles ni nada, o sea, lo hace porque sí. Y eso es porque hay un clientito de Wi-Fi offload que corre en el BlackBerry, o en cualquier teléfono puede correr. Entonces, una de las cuestiones que podrían hacer es donde hay, obviamente que la red Wi-Fi a través de infraestructura de cable, el ancho de banda me cuesta mucho más barato. Entonces vos decís, bueno, el ancho de banda, cuando yo tengo un access point Wi-Fi disponible, todo el tráfico de 3G, 4G va por ahí. Solo utilizo la red LTE cuando no hay otra opción, pero uso ancho de banda para eso. Entonces, otra de las opciones que lo están usando en Estados Unidos y en Europa es para hacer data offload. Vos no tanto porque no es problema, pero ahora el gran consumo de ancho de banda son los datos. Sí. Sí, eso se configura en el mismo archivo de configuración que ustedes le mandan al módem. Se le activa el segundo o el tercero y eligen el nombre del SSID, si es con clave o no, si el canal que utiliza el SSID, digamos, diferentes parámetros. Es igual que se configura el primero, se configuran todos los demás. Embebidos, claro. Digo, con no embebidos también se podría hacer, pero al estar embebidos es mucho más simple porque una de las cuestiones que yo le comentaba de separar el tráfico, eso al estar embebido se puede separar por diferentes flujos. Sí, claro. Claro, y que no le saque el ancho de banda al cliente. Por ejemplo, uno le da un flujo de DOCSIS de 3 megas y de, no sé, por decir algo, 10 megas y 1 mega de downstream y upstream al cliente, y después crea otros flujos separados para ese SSID, no sé de qué ancho de banda, del que usted le quieran poner, quizás ilimitado, porque digamos, o de eso menos, pero ese ancho de banda no cuenta contra los 3 megas o sea, no le saca a los 10 megas del cliente, ni tampoco si ustedes facturaran por tráfico utilizado, no se contaría en el tráfico utilizado del cliente final. Bueno, sí, ese es otro problema, digamos. O sea, digo, la última milla, te funciona bien. El tema es no tener el nodo saturado. El nodo saturado de todas maneras te afecta a todos los clientes. Independiente si está el Wi-Fi, si está el público o no. Es un tema de la red, pero no de lo que es el servicio de hotspot, si querés llamarlo. Así que bueno, esa es una de las tendencias importantes que viene y una forma de ganar un poquito más, o sea, de ganarle un poco más de dinero a la inversión que hacen con los clientes. Bueno, esto se los comenté. Bueno, un tema muy importante es obviamente a medida que empezaron a salir todos estos temas de Wi-Fi, redes compartidas, es el tema cómo hacer para que no me hackeen, ¿ok? Entonces, sobre todo, quizás para las casas, obviamente que uno tiene la preocupación de que no lo usen la red, pero para las empresas eso está a otro nivel. O sea, yo soy Megacable, tengo mi red Wi-Fi de mis empleados y se me para con un auto adelante alguien de la competencia y me entra a mi red. Entonces, se crearon esquemas de encriptación para que el tráfico que vaya, protegido, pero también de autenticación para asegurarme del cliente que dice quién es
es realmente quien sea, digamos, que si yo digo soy un PC de megacable, asegurarme que es eso. Digamos, eso en el esquema domiciliario no se usa mucho porque realmente no tiene sentido, porque no es tanta la seguridad, pero en el esquema corporativo se usa un poquito más. Entonces está este protocolo WPA2 Enterprise, donde uno, digamos, puede validar que el cliente que se conecta es quien dice que es, con, digamos, una autenticación del tipo 802.1x con EAP, que es lo mismo que se utiliza en los puertos Ethernet, solamente extendido al esquema Wi-Fi. Pero bueno, quizás esto lo quería incluir como para que sepan que existiera, pero lo más importante, digamos, obviamente, es la encripción de todo esto. Bueno, digamos, cuando uno hace autenticación, obviamente, cada uno de estos access points es un autenticador, o sea, yo soy el cliente, el access point actúa como autenticador, y en un esquema corporativo hay un authentication server, normalmente, digo, en las redes normalmente utilizan Active Directory de Microsoft o Windows, que tiene toda la base de datos de todos los empleados de la empresa, y hago un authentication server que vía Radius le dice al access point si está autorizado o no a entrar. Entonces, de esa forma, uno, digamos, puede asegurarse antes de mandarle ningún dato al cliente, que el cliente es quien dice que es. Pero bueno, realmente a lo que es lo residencial, lo hogareño, lo que nos importa es la inscripción. Es que, primero, obviamente, que nadie entre, y para eso es la palabra clave que ponemos cuando nos validamos. Nuestra forma de autenticación con WPA2 personal no usa un server de Active Directory, como les comentaba antes, pero utiliza una palabra clave, que es esa palabra clave que ustedes ponen cuando se configuran. Esa palabra clave tiene dos funciones. Primero, autenticarse con el access point, y eso lo que dispara también es un proceso de encripción, donde esa palabra clave, junto con la negociación de validación inicial, hace que los datos se encripten. Y, bueno, uno de los temas principales es que estos algoritmos de encripción fueron evolucionando. Originalmente existía el web. Voy a avanzar un slide que ahí los tengo un poquito más explicados. Y este algoritmo web utilizaba hasta 64 bits. Y hay una versión de 128 bits. ¿Qué pasó? Eso hubo hackers y alguna forma de atacarlo, y realmente en la actualidad, digamos, utilizar web es como no usar nada. Digamos, si uno pone web, realmente en menos de 2 minutos con el software apropiado uno puede encontrar cuál es la clave y desencriptar todo el tráfico. Entonces realmente los más avanzados son, digamos, el TKIP y el CCMP. El TKIP primero y el CCMP, que es realmente lo que se usa ahora, el AES, que realmente dan un nivel de protección bastante avanzado con respecto a lo que uno necesita. Este TKIP es bastante bueno, pero el protocolo en sí tenía algunas vulnerabilidades que podían hacer potencialmente que uno encontrara la clave un poco más rápido. Bueno, las recomendaciones principales es, a ustedes, a los clientes, no sé cuál es la política que tienen, pero es normalmente para asegurarse de que nadie use el servicio, es utilizar algún tipo de encripción del tipo WPA, normalmente tipo WPA2 para una empresa Enterprise o WPA2 personal para lo que es los clientes domiciliarios, para que nadie les use el servicio, sino es que son ellos mismos. Sí. ¿Con respecto a qué? Mira, realmente, obviamente que encriptar es un proceso, es un proceso que requiere un trabajo. O sea, a primera vista es mucho más fácil no encriptar que encriptar, y obviamente que los equipos deberían tener
mucha más performance sin encriptar. Realmente eso en la actualidad casi dejó de ser verdad, o debería ser muy marginal la diferencia, porque los nuevos procesadores, los nuevos chips que utilizan los access point vienen optimizados con set de instrucciones para encriptar directamente. Entonces, realmente, digamos, la performance tendría que ser la misma con encriptar que sin encriptar. Quizás en equipos más viejos es así. Mira, a ver, en Broadcom realmente solo en los nuevos, en los N, porque en los viejos una de las cuestiones es que normalmente se usaban 2 chips y Broadcom desde hace un tiempo para ahorrar dinero metía todo en un mismo solo chip y ese chip no era del todo poderoso, pero todos los que soportan N, digamos, deberían ser así, deberían estar... Digo, vas a tener un poquito menos de performance porque además la encripción agrega un poquito de overhead, pero vos me decís, no sé, 100 y 95, pero no 100 y 50. Bueno, y ahora les quiero hablar un poco de las áreas de mejora que hay en todo esto y verlas un poco en detalle. Bueno, una de las cuestiones es, bueno, el uso de 5 GHz. Como les comentaba antes, obviamente que el uso de 5 GHz nos da una ventaja porque nos da un espectro que no está utilizado para nada. Pero bueno, eso trae algunas restricciones. Primero, que 5 GHz tiene mucho más atenuación, entonces necesitamos mucho más potencia. Y segundo, el soporte de los dispositivos. O sea, para tener 5 GHz tenemos que tener clientes que lo pueden usar, o sea, PCs con radios duales, y hasta ahora los equipos, tanto los cable modems como los access points standalone que tenían soporte de 5 GHz, o sea, dual band concurrente, eran significativamente más caros que un access point con el radio de 2,4 GHz. Bueno, otra de las cuestiones interesantes, ahora vamos a ver qué significa, es el tema de MIMO, que significa Multiple Input, Multiple Output. Y es lo que le hablaba anteriormente, el tema de esta tecnología que implementó Wi-Fi N, de poder en el mismo duplicar, triplicar o incluso cuadruplicar la capacidad en un mismo canal. Y eso es básicamente con el uso de múltiples antenas. Uno de los temas interesantes, que es una tecnología que se viene, parcialmente implementada en N, que no era parte del estándar, pero que sí es parte de AC, del nuevo estándar que se viene, es el tema de beamforming. ¿Y qué significa beamforming? Bueno, uno de los temas interesantes es que yo ahora, digamos, aunque tenga varias antenas, que esas antenas están normalmente apuntadas, o sea, o son isotrópicas o son lobulares, pero están apuntadas siempre en la misma forma. ¿Qué pasa si yo de alguna forma, sabiendo que un cliente está por allá lejos, puedo hacer que esa antena, digamos, cambie su configuración para crear un lóbulo que cubra a ese cliente, sabiendo que quizás yo tengo, no sé, 10 clientes acá y uno solo por allá? Entonces, una de las cuestiones que se implementan con esto beamforming es, como yo realmente la antena es lo que es, no la puedo cambiar, pero yo, por ejemplo, sabiendo que de mis 3 antenas o 4 del access point, 2 están hacia ese lado, puedo hacer que estas 2 transmitan en forma sincronizada para que lo que le llegue al cliente sea una señal de doble de potencia. Esto obviamente que requiere un montón de inteligencia en el access point y un montón de procesamiento, pero es lo nuevo que se está haciendo para lograr mejor cobertura. Y bueno, y eso es acerca del estándar AC. El estándar AC, que está, digamos, la ratificación, o sea, el estándar está 99% definido. Ya ustedes van a ver que hay muchos, por ejemplo, el AirPort de Apple, la MacBook Air soporta AC, y como el estándar ya está cerrado, no va a haber cambios, todo el mundo está haciendo productos AC. Realmente el estándar va a estar ratificado a fines de este año, principio del que viene. Y realmente, digamos, la ventaja de este estándar 802.11 AC es realmente solo para la banda de 5 GHz. Para la banda de
4 de 2,5 GHz no cambia, no aplica. De hecho, sigue el mismo estándar de N. Todas las mejoras de este estándar son para la banda de 5 GHz, que, por ejemplo, permite MIMO de 4 que se podían, o sea, de 4 antenas simultáneas hasta potencialmente 8 antenas en AC, de canales de 40 MHz a canales de 80 y 160 MHz, y modulaciones más altas. Y bueno, lo que les hablaba recién, esto de beamforming, que lo quiero ver un poquito más adelante. Bueno, ¿y qué es esto que yo les comentaba de MIMO? La cuestión es así. Yo tengo estos bits que me vienen de acá. Me llegan al transmisor y ese transmisor tiene N antenas. Entonces, estas antenas transmiten en la misma frecuencia y esta transmite algunos bits y esta transmite los bits naranja y esta transmite los bits azules. Esa transmisión está hecha de una forma que estas antenas en el receptor pueden recibirlos y volver a rearmar el data stream. Entonces ustedes van a ver de que cuando ustedes compran un laptop o un access point le van a decir, por ejemplo, que dice 2x2, 2.2. Eso significa que el access point tiene 2 transmisores, 2 receptores y que soporta 2 streams espaciales. Realmente no tendría ningún sentido tener 2 transmisores y 2 receptores y soportar un stream espacial. Lo que tiene sentido es, obviamente puedo transmitir con 2 antenas, recibir de un cliente con 2 antenas y armar como 2 lóbulos de comunicación. Y eso mágicamente permite duplicar la capacidad. Hasta ahora, digamos, y a medida que yo sumo la cantidad de antenas, duplica, triplica, cuadruplica la capacidad. Entonces, básicamente lo que pasa es eso, en un SISO que es single input, single output, una antena transmite y hay un solo transmisión. En una MIMO tengo múltiples antenas que transmiten al mismo tiempo. Una de las cuestiones interesantes, o sea, el estándar N soporta MIMO, de hecho, soporta hasta 4x4. Hasta ahora yo no he visto ninguno de access point de 4x4, el más alto que he visto es de 3x3. Pero no quiere decir que no lo hagan pronto, que ya exista y yo no me enteré. Una de las cuestiones que tiene de limitación ese MIMO del N es que cuando el access point transmite en varios streams espaciales, pero le transmite solo a un cliente. Entonces, una de las cuestiones es que ese ancho de banda, o sea, digamos, quizás yo tengo 300 megabits y quizás ese cliente no necesita 300 megabits en ese momento, pero yo me estoy gastando todo ese ancho de banda en un solo cliente. Entonces, uno de los temas que NACE vieron de mejorar es algo que se llama MUMIMO, Multiple User MIMO. Entonces, ¿qué significa? Yo tengo 4 antenas, tengo 4 lóbulos espaciales y yo tengo 2 tipos, un cliente por acá y otro por allá. Entonces, al mismo tiempo le transmito ciertos datos a este cliente y otros datos totalmente independientes al otro cliente. Entonces, yo hago para escenarios donde no tienen tanta necesidad de ancho de banda en ese momento puntual, tengo mucha más capacidad porque no estoy desperdiciando ancho de banda, o sea, estoy haciéndolo totalmente eficiente, o sea, le transmito a 4 clientes simultáneamente al mismo tiempo. Entonces, esa es una de las cuestiones bastante interesantes que está agregando este estándar AC. Como les comentaba antes, en el Single User MIMO hay un solo stream a un solo cliente y por ejemplo, en el Multi-User MIMO tengo un access point 4x4 y le transmito un stream al 1, un stream al 2, al teléfono y quizás al laptop que en ese momento necesita un poquito más de ancho de banda, le transmito con 2 streams simultáneos. Totalmente automática, o sea, vos nunca te vas a dar cuenta ni vas a poder configurar nada esto, porque una de las cuestiones es que el cliente también lo tiene que soportar, entonces, ¿cómo? Claro, negocia, el access point se tiene que dar cuenta de todo eso. Entonces, como para ustedes tengan en cuenta,
cómo es la matriz, por ejemplo, un canal de 20 MHz con 2 simultáneos streams son 150 megabits. Un canal de 40 MHz son 360 megabits. Y un canal de 80 MHz, que es el nuevo, son 780 megabits. Ahora, en el futuro, cuando alguien implemente, no sé, en 4 o 5 años, que bajen los costos para tener 8 streams simultáneos, yo puedo tener en un solo canal de 80 megabits 3 gigabits de capacidad, que es algo muy importante. Y es una de las cuestiones por qué este estándar hace, digamos, se dice que también va a ayudar al tema de lo que es el video por Wi-Fi, o sea, de set-top box en las casas, que en vez de llegarle con un cable de coaxil, yo le llegue con vía video IP y con Wi-Fi. Realmente, con la tecnología actual, ustedes ven cómo le funciona, los problemas que tienen, dicen, ni loco se me ocurre pasar un video para que el cliente vea la televisión. Pero supuestamente con las mejoras tecnológicas y con la alta capacidad de ancho de banda, a medida que se vayan implementando más streams espaciales y estas tecnologías, digamos, se va a poder llegar a esos niveles de capacidad. Como les comentaba antes, 802.11ac define hasta 8 streams, N define hasta 4, pero realmente yo el que más visto es hasta 3 y realmente hasta que no bajen los costos, porque realmente cada stream espacial significa un transmisor, una antena, un amplificador, y eso agrega bastante costo a lo que es el access point. Sí. Claro, y ese es... Claro, ese es el otro problema, que hasta que no puedan, digamos, también hay una limitación, por eso los de 8 antenas no van a ser quizás para casas, digamos, van a ser para entornos corporativos o algo de eso, pero sí, ese es otro tema importante. Sí, claro, bueno, todo esto estándar es compatible hacia atrás. Obviamente que uno de los temas que te comentaba es que vos cuando utilizás un equipo, cuando vos te gastás tu tiempo de aire con un equipo Wi-Fi B, estás bajando en la capacidad de toda la zona, de todo el espectro, porque realmente si podés transmitir en un segundo un bit y el nuevo puede transmitir 4, pero si vos lo usás para transmitir 1, realmente... Y no, porque digamos, vos ese tiempo lo estás alocando al equipo ese, no lo estás alocando al otro. Claro, entonces afecta a todo. Entonces, con este tema de los spatial streams sí ayuda un poco, pero esto va a tardar un tiempo en que haya implementaciones. No es que vaya a haber en un año o algo así. Bueno, y uno de los temas importantes y más aplicados me quedan, ya que estoy pasando, es el tema de la cantidad de dispositivos que hay en la casa. Y como vemos, digamos, Apple es el que más tiene, Intel, Hewlett Packard, digamos, tenemos una matriz, digamos, con todos los clientes. Uno de los temas muy importantes que hemos hecho en las pruebas de laboratorios de ARRI y en la vida realidad es que a medida que uno va aumentando la cantidad de clientes en la casa, la performance baja. No realmente la performance en la casa, sino la performance en el área servida por ese access point o por esa zona de área, la performance va bajando significativamente. O sea, lo que eran 150 megabits para un cliente baja a menos de 20 para 6 clientes. Y como ven, digamos, no es la suma de... Incluso yo tengo un cliente, me va a dar solo 20 megabits y digamos, y eso además se empeora cuando yo tengo clientes N, lo que hablábamos antes, y clientes BG. O sea, si yo tengo clientes en modo mixto, en modo legacy, digamos, hay toda esta parte de acá es un permiso por funcionar en modo legacy. Entonces uno de los temas interesantes es, bueno, uno no puede forzar a los clientes, pero evidentemente tiene una ventaja de tener todos clientes serios. Otro tema que hemos visto en las implementaciones es que digamos, tenemos un porcentaje de como 30% de los dispositivos
que 30% de los dispositivos que funcionan en tasas muy bajas, de 1 o 2 megabits. Otro tercio de los dispositivos que andan un poquito más de un tercio, en 35 aproximadamente megabits, y solo un porcentaje pequeño en 130 más megabits, o sea, en la capacidad total del canal. Y eso es un tema bastante relacionado con lo que le comentaba, usar Access Point para cubrir toda una casa, por ejemplo, el mismo Access Point. Por otro lado, uno de los temas interesantes que les quería comentar es que estando acá, digamos, la gran mayoría de los Access Point que hay instalados son esto verde, que es Single Band, y que recién la adopción de Access Point Dual Band, y esto es a nivel mundial, o Estados Unidos, quizás en los países latinoamericanos incluso este rojo está mucho más abajo, que es el tema de que evidentemente hacia en los próximos 3 o 4 años los Access Point Dual Band se van a hacer mucho más predominantes, pero en la actualidad no. Entonces, bueno, y una de las cuestiones que hicimos en Arris tenemos una test house, alquilamos una casa en Estados Unidos, y lo que tratamos fue de poner un access point y tratar de ejemplificar diferentes niveles de una casa de múltiples pisos y ver cómo era el throughput, digamos, por ejemplo, con un access point 3x3, con un access point 2x2, utilizando las bandas de 2,4 GHz y de 5 GHz. Y uno de los temas importantes que vimos es el tema de que realmente 5 GHz tiene muy buena cobertura cuando uno está cerca, pero cuando uno se aleja, la cobertura empeora bastante. Lo ven lo mismo en este gráfico, con un canal de 40 MHz. O sea, estando por acá, realmente el throughput es equivalente, pero a medida que uno se pone más lejos, la performance de 5 GHz se pone bastante peor. Y eso es un tema para no omitir, porque digamos, lo que les quería comentar, 5 GHz no es la solución para todo. Obviamente, que implementando esto, duplico mi ancho de banda y tengo todos mis dispositivos que de 2,4 se pasan a 5, pero realmente cuando yo estoy lejos, 2,4 sigue siendo la forma. Bueno, y se me acabó el tiempo, así que uno de los temas importantes que quiero dejarles es, bueno, el tema del uso de lo que son repetidores, que digamos, de hecho muchas empresas de Estados Unidos lo están empezando a usar, que es el tema de un repetidor. Básicamente es una cajita que se conecta al access point y replica en un canal adyacente, pero no overlapping, todo el ancho de banda. O sea, entonces, ¿qué pasa? Yo con eso creo, en base a lo que le expliqué antes, un dominio de RF totalmente diferente y acorto las distancias. Entonces, realmente alguien que está acá, que hubiese llegado al access point, que está acá lejos, ¿dónde está el access point? Bueno, imaginemos que esté acá con un megabit, pasando por el repeater se conecta a 54 y el repeater se conecta también a 54. Entonces, realmente achico las distancias y mejoro el throughput general de la red. Sí, ¿una pregunta por ahí había? Mira, normalmente la número 1 es mirar si vos tenés control de las dos, directamente elegís 2 canales diferentes. Y si vos tenés control de una sola, es tratar de hacer un site survey hay software que corren en PC o algún cliente desde remoto, y ver cuál es el espectro menos utilizado, el que menos me va a competir, y configurar el access point en la parte más limpia del espectro. Y bueno, y otro tema que estamos viendo es el tema de la utilización de un Wi-Fi helper, de un software de alguna forma que ustedes puedan implementar en su sistema de manejo de instalaciones y de troubleshooting a través del call center, un sistema que pueda, digamos, a través que el instalador, por ejemplo, no se pueda ir, por ejemplo, forzar al instalador, no sé si acá los instaladores usan PDAs o algún tipo, o notebook cuando hacen la instalación, pero si utilizan algún dispositivo inteligente,
como ahora los fuerzan a quizás mantener los niveles de cable modem entre 45 y 50 dB en el upstream, que ellos tengan que caminar por la casa con el software, que el software automáticamente mida los diferentes niveles y que le diga, por ejemplo, en la habitación 2, el nivel estaba muy bajo y tenés que poner un repetidor. En eso es lo que estamos trabajando en ARRIS, de alguna forma de tratar de hacer solución de software inteligente para tratar de mejorar, digamos, el SLA y la percepción del cliente, para que uno no va a poner el cable con Wi-Fi, se va y a los 10 minutos lo llama el cliente que de la habitación del hijo no le funciona. Entonces, de alguna forma poder predecir eso y que cuando se va al instalador, ok, hay que poner un repetidor, ok, lo ponemos, pero realmente el costo del repetidor quizá cueste $20 y no sé cuánto cuesta un track roll acá en México, pero seguramente que cueste más que $20 y ya el tener que volver a ver qué pasa nos cuesta más que lo de poner el repetidor y además que el cliente quedó enojado. Entonces, digamos, la idea que estamos viendo son en soluciones de software que primero detecten eso y nos ayuden a detectar si va a estar mal, bien o mal, e incluso que el repetidor también se lo pueden cobrar al cliente y después de alguna forma también desde el call center que se pueda detectar si hay algún problema o no y si el problema está en la red HFC porque tengo ruido y porque hay mal ancho de banda o si el problema realmente es el Wi-Fi por interferencia de otros clientes. Así que digo, en ARRIS estamos trabajando en eso, pero nada quiere decir tampoco que ustedes desarrollen algo in-house o lo que sea, pero digamos, todo el foco y no son solo ustedes, pero la mayoría de los operadores de cable del mundo, su preocupación es cómo asegurar que eso, digamos, asegurar la calidad del segmento Wi-Fi. Bueno, creo que me excedí solo 5 minutos, así que les agradezco el tiempo y quedo abierto, creo que tengo unos minutos para preguntas, así que si les quedaron algunas dudas. Sí. Mirá, a ver, obviamente con esos parámetros se puede mejorar, bastante lo que es digamos, cuán sensible es una interferencia. El tema es que cuando te los venden el access point, digamos, el que te lo da, digamos, no puede, lo tiene que mandártelo para algo que funcione en general y que tenga la mejor performance. Normalmente en eso hay un trade-off. Si vos le bajás el tiempo de beacon, quizás tenés menos cobertura. Entonces, en general, esos parámetros funcionan, tienen la mejor solución de compromiso y realmente es muy complejo hacer un fine tuning tocando eso. Mira, en general no, digo, eso supuestamente está bien y más lo que se están focalizando es en tocar parámetros más generales como es la potencia o tocar los canales. Realmente cambiar eso, digo, vas a gastar mucho más tiempo que lo que vas a ganar después de eso, porque además sería individual para cada casa. ¿Alguna otra consulta? Sí. No, mira, esto es parte de un material más profundo, de un análisis de un white paper que hizo ARRIS. Si estás más interesado te lo podemos pasar. Realmente en 1 hora y media y no, digo, se me complicaba, digamos, dar una introducción a Wi-Fi y además hacer un detalle de eso sin hablar de los conceptos, pero si hay más interés podemos compartirte el paper o incluso venir y contarte un poco cómo fue nuestro análisis, sobre todo las últimas curvas, cómo es que baja el throughput y cuáles son, digamos, el corolario es que la parte de repetidores es una ventaja bastante importante, pero tenemos que contar cómo es que llegamos a esas conclusiones sin problema.
digo, ese es uno de los temas, y no es porque nosotros hagamos access point integrados, pero una de las ventajas que digo tenés con comprar un access point integrado es primero que si vos le compras a Harris, a Cisco, a quien sea, digo, normalmente esos son problemas de software, digamos, es un bug de software y normalmente es solucionable, digo, nuestros access point han tenido problemas, se nos han quejado, hemos encontrado el problema y lo hemos arreglado, digo, con el access point, no sé, vas y le compras a Netgear, o el cliente usa el de Netgear, estás en un ambiente no controlado, digo, el problema puede estar y Netgear puede nunca arreglarlo. Entonces, una de las ventajas de tener access point controlado es que, digamos, vos sos parte del negocio y, digamos, si tenés un problema, a ver, tomará un día, un mes encontrar cuál es el problema, pero realmente, eventualmente va a ser solucionado y de hecho tenemos muchos ejemplos que, digo, cualquier equipo es susceptible a problemas, a bugs, digamos, en toda esta cosa, sobre todo en la parte de IP, y yo he visto muchas veces que de esos bugs y, digo, se han encontrado y se han arreglado, pero digo, una de las cuestiones que yo les recomiendo es, además de quizás en un principio el costo de poner un access point de $10 o 15 sea interesante, pero digo, después ya solo el tema, si tuviste que mandar un track roll a ver qué pasó, todo el ahorro que tuviste te lo gastaste, y si son muchos track rolls es algo significativo. En nuestra experiencia, en general, un access point integrado a la larga cuesta más barato. Bueno, si no hay más consultas, les agradezco mucho por su tiempo, espero que les haya sido útil, que haya cumplido las expectativas, y bueno, obviamente vamos a estar por acá afuera si hay más consultas. Así que bueno, muchas gracias.